La serie Prehistoric Planet consta de 10 episodios en donde exploramos una diversidad de ambientes en el cual los dinosaurios y otros animales prehistóricos interactuaban entre sí con el ambiente hace 66 millones de años. Tanto dinosaurios terópodos como herbívoros, saurópodos, tanto ornitisquios, otros reptiles marinos y los pterosaurios, reptiles voladores, como mamíferos, insectos, cangrejos, peces, etc. tuvieron su participación en la serie. En este video analizaremos críticamente a los saurópodos vistos en la temporada 1 y 2 de Prehistoric Planet, para de esta forma ser más precisos en los rasgos de estos animales en la docuserie más reciente de Apple TV y que nos dejó fascinados. Dale like y suscribirte a Secretos Paleontológicos, ¿qué ves? Drognathus shrani aparece en el segundo capítulo de la primera temporada, fue descrito por Lacovara y colaboradores en el 2014. En el sur de Argentina, provincia de Santa Cruz, es un saurópodo titanosáurido, los cuales eran los herbívoros gigantes más abundantes de Gondwana y tienen los últimos representantes hasta fines del Cretácico superior, lo cual la mayor parte de los grupos de saurópodos ya se habían extinguido. En la escena de presentación de Drognathus, que ocurre en el desierto, en el que tienen que llegar los machos a un harem de hembras, hay varios errores e inexactitudes. La primera que notamos es la presencia de dedos y garras de las manos de este saurópodo. Si vemos esto en el espécimen, no se encontraron falanges de las manos y esto está bien estudiado en este grupo de saurópodos en los cuales los metacarpos apoyaban en el suelo, en los más colosales, mientras que en otros dinosaurios saurópodos como los diplodócidos se observa una mayor diferencia morfológica entre las manos y los pies, con falanges en las manos bien desarrolladas y garras, o sea, la garra que tiene Drognathus está inventada. Por otro lado, vemos en la zona de la cadera posterior a Lilion que hay un hundimiento que luego deviene en una zona de músculo muy voluminoso al comenzar la cola, que la hace más voluminosa, que parece una joroba tipo Igor. De esto no hay evidencia y se la suele reconstruir siempre como una zona suavizada, continua. La postura del cuerpo también tiene errores, la parte anterior parece estar demasiado alta, como se la reconstruye, y el cuello se alza demasiado verticalmente. Se discute en este grupo de dinosaurios que el cuello debiera estar posicionado horizontalmente o subhorizontalmente, debido a que la sangre tendría dificultades al llegar al cráneo debido al tamaño de los vasos sanguíneos como los capilares, que tendrían problemas notables, pero aún más el hecho de la orientación de las articulaciones, las presigapófisis y las postsigapófisis, que son mayormente horizontales, por tanto haría que el cuello tenga mayormente esa orientación. También notamos que cuando llegan al harem, de lo cual tampoco hay ninguna evidencia de esto, es posible que haya habido reuniones de saurópodos en planicies para distintos comportamientos como puesta de huevos o apareamientos, así que es probable que los machos levantaran aún más el cuello, y lo más repetitivo de esta serie documental es que utilizan ornamentaciones del cuello, inflan estas bolsas individuales por debajo del piso de la boca, como en los sapos, para distintas funciones como exhibición a hembras, pero también para almacenar alimentos durante tiempos de escasez o condiciones de escasez derivadas de los comportamientos del poseedor de estas bolsas impares. Pero de nuevo, como vemos en el saurópodo Drognathus, las bolsas son pares a ambos lados del cuello, que se inflan dentro de la misma altura de la vértebra y progresando de arriba hacia abajo a la inversa. Esta estructura y función parecen no tener ningún sustento anatómico y fisiológico, ya que por un lado no tienen función de almacenamiento de alimento, y en cuanto a inflar individualmente cada par y de forma alternada, requiere un gran control del poseedor de cómo va a inflarse al pasar el aire por la tráquea y el esófago, para así ir llenando cada bolsa. Por lo tanto, diría que es una estructura altamente improbable, pero no sé si imposible. Puede ser. Creo que si no es imposible, está a un paso de serlo. Prácticamente en cada una de las vértebras cervicales, que tienen forámenes neumáticos enormes para aligerar el peso del cuerpo. No sabemos cuáles eran los mecanismos precopulatorios de display de los machos o las diferencias de proporciones entre machos y hembras, pero es probable que, más que elaborados mecanismos visuales, estos dinosaurios utilizaran el gran tamaño y la robustez para exhibirlos sin tener que mostrar tanto el cuello y posiblemente batallas cuerpo a cuerpo, como en parte se muestran en esta sección de la serie documental.
Como lo dice el narrador, el Drognatus medía más de 30 metros de largo, pero en su trabajo descriptivo, la Covara y colaboradores del 2014 establecen en base a la comparación de distintos elementos óseos como el húmero, fémur y algunas vértebras bien preservadas, el cuello llegaría a los 12 metros de largo, con el cráneo y el cuerpo un total de unos 26 metros de largo, muy lejos de lo que comenta el narrador, mientras que este comenta también un peso de unas 40 toneladas, mientras que en el trabajo sugieren un peso de unas 59 toneladas métricas. El saurópodo mongol, en el segundo capítulo de la primera temporada de Prehistoric Planet, también nos muestran un saurópodo mongol gigante con un cuello enorme, caminando en el desierto hacia un oasis para tomar agua. Una huella de un saurópodo gigante en Mongolia fue descrita por Stettner y colaboradores en el 2018 y la reconocieron perteneciente al lignogénero Brontopodus, que distingue dos especies, Brontopodus birdi y Brontopodus pentadactylus. Los dedos en estas huellas de las patas posteriores están curvados hacia afuera de una forma similar, indicando una rotación del pie mientras caminaba. La falange de los pies se mantienen en saurópodos titanosaurios porque se sospecha que servían para hacer excavaciones que les permitían depositar los huevos durante la puesta. Este titanosaurio podría ser Erketu-Elsoni debido al largo de su cuello y su robustez, la cual es conocida en vértebras cervicales preservadas, al igual que las huellas de la pata halladas en Mongolia, que permiten reconocer un saurópodo de gran tamaño, pero no es posible asignar una especie particular. Sin embargo, otros géneros de Nemegt Mongolia también incluyen el Opisthocelicaudia skarzinski y Nemegtosaurus mongoliensis, así que el saurópodo que vemos en este capítulo de Prehistoric Planet podría ser cualquiera de ellos, y creo que está bien que lo dejen en suspenso porque de esta forma podemos discutir un poco más el del registro de saurópodos de esta región, y porque también se ha propuesto que Opisthocelicaudia y Nemegtosaurus podrían tratarse solo de un género, y la huella antes mencionada con marca de piel en ella podría estar indicando que esta huella corresponde a alguno de estos dos géneros. Pero como les digo, las huellas no se pueden asignar a una especie en particular porque tendríamos que encontrar el esqueleto asociado a esa huella, y no está. También se han encontrado huellas tridáctilas de terópodos indeterminados, pero posiblemente relacionados con Deinocheirus, que no pudo ser descartado en el estudio. El Nemegtosaurus también aparece en el segundo capítulo de la segunda temporada y es víctima de los Tarbosaurus, luego de que uno del grupo de saurópodos cayera en una zona cerrada de cañones. El Nemegtosaurus mongoliensis fue descrito por Nowinski en 1971, perteneciente a la formación Nemegt del Maastrichtiano, y está relacionado con los altasaurinos, para variar. Saurópodo de la isla de Europa Meridional, el capítulo 5 de la primera temporada. Existieron varias especies como Magyarasaurus, Europasaurus, Ampelosaurus y Paludititan, pero Europasaurus corresponde al Jurásico, así que queda descartado y sería Paludititan nalacensis, descrito por Siki en 2010. Son dos individuos que se acarician el cuello, ponele. No hay evidencia de esto, pero es probable que algún contacto tuvieran. Por otro lado, Paludititan es una especie de gran tamaño en una isla como era la isla de Hatek, en la cual habían también muchos dinosaurios de muy reducido tamaño, enanos, y algunos pterosaurios gigantes como Hasegopteryx, que también lo vemos en la serie. Y esto es un fenómeno que suele ocurrir en las islas, que ya hablamos en otro video. Por suerte no tiene espinas neurales altas o la cadera hundida este saurópodo, así que no hay muchos más detalles. Ya hay tiempo para ver esto más en detalle en la docuserie. Si pensamos en los límites entre lo que sabemos y lo que no sabemos de estos dinosaurios, podemos actuar de casi cualquier forma en ese límite, porque este es muy amplio. Usualmente se maneja en un límite conservador, para no proponer algo muy estrafalario. Isisaurus colberti es introducido en el segundo capítulo de la segunda temporada, en el capítulo Badlands, en la cual vemos intensa actividad volcánica en la India, cercanas a las trampas de Deccan del Maastrichtiano, en la que vemos que una fila de hembras se dirige a un volcán inactivo y dejan sus huevos, los entierran en un sedimento volcánico tamaño arena, y que también tendría cierto calor, cierta temperatura en esa zona para poder incubar esos huevos, ya que los saurópodos no lo hacían, dejaban los huevos y se iban, y de esa forma seguían con su vida dinosauriana. En primer lugar, lo que podemos ver en Deccan, las erupciones volcánicas sucedieron hace unos 66-65
millones de años según las dataciones. Algunos estudios sugieren que las erupciones de Deccan pudieron haber estado implicadas con la extinción de los dinosaurios, pero hay dudas sobre sus implicaciones y extensión, además del momento en el que se produjeron. En 2022, Lauren Baum y colaboradores encontraron la presencia de membrana testácea. Esta es la capa por debajo de la capa superficial del huevo de titanosáuridos, en huevos de titanosáuridos del Cretácico superior en la formación Lameta de la India, asociadas a las erupciones de Deccan, que están en las capas entre erupción volcánica, o sea, hay un gran espesor de sedimento no volcánico, por encima material volcánico, flujo volcánico, lo cual indica que en los saurópodos habrían puesto los huevos en capas que de alguna forma intercalaban con las erupciones volcánicas de Deccan, lo cual podría haber ayudado a los huevos a mantener cierta temperatura y a que crezcan las crías dentro de esos huevos, explicando esta escena de la serie. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en un sitio de huevos de Aucamahuida se encontraron cientos de huevos de saurópodos titanosaurios, algunos con embriones, y estaban asociados a un ambiente volcánico. Vemos que salen espinas de su columna, desde el cuello hasta su cola. Esto se parece a lo que vemos, pero más reducido, que en Amargasaurus y Bajadasaurus de Argentina, pero que representan diplodocoideos. Estas extensiones espinosas provienen de las espinas neurales, pero no es clara la morfología de estas. En el dinosaurio, si estas espinas podrían sobresalir de esta forma de la columna, o si poseían piel como una vela, pero es claro que no llevaba un notable volumen muscular porque solo son las espinas neurales y no hay alguna otra estructura ósea que acompañe la espina para inserción muscular, como fosas, láminas, etc. De nuevo tenemos el hundimiento de la altura de la cadera, que no sabemos si la tenían, pero no suele ser reconstruida de esta forma. Y luego vuelve a tener volumen muscular al comienzo de la cola, y el cuello es notablemente robusto, con un diseño general prácticamente igual al de Leonardus. Austroposeidon magnificus aparece en capítulo 5 de la primera temporada, nada que ver con el villano de la última película de Disney, Magnífico. Fue estudiado en base a restos fragmentarios de vértebras cervicales torácicas y sacras por Ivor Price en 1953, pero recién fue descrito en 2016 por Bandeira y colaboradores de la Formación Geológica Presidente Prudente del Grupo Bauru del Cretácico Superior Campagnano Maastrichtiano de Brasil, correspondiente a un saurópodo titanosaurio relacionado cercanamente con algunos de los saurópodos más grandes del mundo, como Mendozasaurus negugelap. Su estimación de tamaño está basada en comparaciones de proporciones de sus vértebras con otros saurópodos conocidos más completos, pero no es clara la longitud precisa. Es posible que esté cercana a los 25 metros de largo. Sus restos fueron encontrados asociados en una planicie mareal que se inundó y se dio sedimento sepultando los restos del dinosaurio. Vemos que el dinosaurio aparece en una zona arbolada y derriba árboles, algo que pasa en la actualidad con elefantes y que vimos también en la serie Caminando con Dinosaurios, ya que el Diplodocus hacía lo mismo en esa serie. Es posible que lo haya hecho, no se sabe. Tampoco se sabe que había una zona arbolada por el área del hallazgo, que es una planicie mareal, por lo que en estas áreas abundan las plantas bajas, pero no se puede negar que hayan ido a zonas densas de vegetación leñosa. Rapetosaurus kraussei aparece en el tercer capítulo de la segunda temporada. Es un saurópodo titanosaurio de la familia Saltasauridae y de la subfamilia Nemectosaurine de Madagascar. Primero registrado en base a un esqueleto juvenil descrito por Curry, Roger y Forster en 2001. En la escena de este dinosaurio lo vemos en manada paseando por un pantano y se mira amistosamente pero enrarecido con el esfuerzo belcebufo. Parece que el saurópodo le iba a dar un beso al sapo príncipe. Es difícil pensar que esto haya pasado alguna vez porque el sapo mide un máximo de 20 centímetros de largo y el saurópodo unos 16 metros de largo, lo cual hace que sea difícil de ver un animal tan chico y tal vez lo hubiera aplastado al sapo por no poderlo ver. El anfibio no le modificaba mucho el camino. El saurópodo se tira en el fango como si fuera un elefante y de esta forma se mantienen limpios, aunque no lo crean. Es una forma de bañarse para los elefantes, ya que los mantiene lejos de parásitos y de los rayos del sol. Este dinosaurio tenía osteodermos, como es típico en distintos titanosaurios, principalmente los saltasaurinos, cuyo nombre proviene del dinosaurio del norte de Argentina, Saltasaurus loricatus,
de Salta y pudo haber sido útil para aminorar hasta cierto punto el impacto de una mordida por parte de un depredador. Lo de tener el escudo óseo es más bien genético, no siempre es algo adaptativo de esta especie, sino que es algo hereditario. Alamosaurus sanjuanensis lo vemos en el quinto capítulo de la segunda temporada de Prehistoric Planet, Norteamérica, en el que vemos que un grupo de Alamosaurus pasan por la playa y uno de los miembros de este grupo, que es un anciano de 70 años, cae muriendo debido a su edad y después lo abandona toda su familia. Poco después llegan distintos grupos de dinosaurios carnívoros para comer los restos de este saurópodo. Este se trata de un titanosaurio también, que habría tenido osteodermos porque también es de la familia Saltasauridae. Vivió en un área de Norteamérica en donde pudo haber cohabitado con Tyrannosaurus. Vivió en Nuevo México, en Utah, en partes de México. Así que está hasta ahí al Tyrannosaurus. Tal vez la mayoría de los restos son más al norte de Estados Unidos, hay que ver. Con el que también comparte con Tyrannosaurus de parte de su edad, de acuerdo con las dataciones, pero no hay evidencia directa de contacto entre ambas especies. Curioso detalle que también nos quiere decir este segmento del capítulo es que los saurópodos más grandes del mundo, como el Alamosaurus de más de 20 metros de largo, habrían podido llegar a viejos y grandes tamaños sin ser predados, posiblemente haciendo casi imposible ser predados, lo cual no es exactamente lo que pasa con el elefante y los leones, por ejemplo. Los primeros pueden ser vistos cazando jóvenes elefantes, pero también adultos y una manada. Este dinosaurio maastrichtiano es registrado después de Sauroposeidón, que vivió hace unos 110 millones de años, y entre ambos no hay registro de otros saurópodos en Norteamérica, lo que puede reflejar una falta de preservación de estos dinosaurios, baja diversidad o falta de interés por colectar restos de dinosaurios de esta edad. Incluso podría ser un problema tafonómico o de dataciones, reflejando los momentos más destacados de la vida de un dinosaurio, tanto la extinción como la muerte por vejez en Prehistoric Planet, porque el resto de la vida habría sido bastante monótona y aburrida, ¿no? Hay que ponerle un poco de azúcar a la vida. Como decía Celia Cruz, en la sección de saurópodos, como en el resto de la serie, se ven lindas reconstrucciones con numerosos detalles anatómicos, pero también con muchos detalles inferidos que no se sabe bien si eran así, sino que se especulan o directamente crean lo que mejor les parece, como en cualquier ficción. Sin embargo, el aspecto general es bastante bueno y visualmente impactante, aunque repetitivo, ya que la diversidad de saurópodos era mucho mayor que la que vemos en la serie durante el Jurásico y parte del Cretácico, y pudieron también haber mostrado saurópodos raros como Margasaurus, Bajadasaurus o Augustinia ligaboi, incluso Nigersaurus, que tenía una cara ancha, aunque no todos correspondan a 66 millones de años, como lo dice al principio de la serie. Bueno, esta parte del video también me parece muy buena, con cambios de textura muy notables, pero también muy repetitiva, porque vemos titanosaurios en distintas partes del mundo con distintas formas, distintos ecosistemas, algún comportamiento distinto, pero muy parecido. Bueno, lo que pasa es que también la diversidad de los saurópodos en esta época, en el Cretácico, estaba disminuyendo significativamente y los titanosaurios eran los más abundantes en el mundo, pero bueno, muy poca diversidad vimos. Y eso se nota mucho, tal vez un poco monótono esta parte me pareció. También me pareció curioso que, aunque les resulte raro de entender, que no le hayan puesto plumas a ninguno de estos saurópodos, que podrían haberlas tenido. Espero que te haya gustado este video de análisis. Dale like, suscríbete al canal a Secretos Paleontológicos.